asesor de la Secretaría de Economía y miembro del Grupo Binacional México-Japón, que elaboró el estudio de referencia durante 2002 y contribuyó con sus análisis a la definición de acciones para fortalecer la relación económica bilateral, miembro del Consejo Consultivo para la Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública, 2007, Comisión de Agricultura y Ganadería de la Honorable Cámara de Diputados, coordinador del Consejo de Asesor de la Subcomisión para formular la iniciativa de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional en 2005 y 2006, investigador nacional nivel 1 en 1999 a 2002, miembro de la sección mexicana del Club de Roma, Academia Mexicana de Informática AC, experto del Programa de Desarrollo Tecnológico de la Industria Electrónica del CONACYT, representante de México en varias reuniones internacionales en América Latina y Japón relacionadas con las relaciones económicas bilaterales, para la cooperación tecnológica y en cuestiones de alta tecnología, así como programas sociales, coordinador del Programa Especial del Empleo de la Secretaría de Desarrollo Social, presidente del Instituto Nacional del Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social, subdirector de Programas Sociales de CONASUPO, como responsable del Programa de Subsidios Alimentarios Directos y director de Políticas y Normas en Informática en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Nos va a presentar el tema de compras de gobierno para la reindustrialización acelerada de México. Por favor, demos la bienvenida al doctor Montoya. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar me da mucho gusto poder conversar con ustedes, gracias a la invitación de la Secretaría, que pues con este esfuerzo sistemático busca promover un trabajo más articulado para el desarrollo industrial y para el desarrollo en general del país. Voy a ofrecerles una serie de análisis, reflexiones, resultados y propuestas sobre la situación del país, el modelo económico y de qué manera las compras de gobierno se pueden convertir en un factor que nos ayude como nación a recuperar la capacidad de crecer. Voy a tratar de ser un tanto esquemático, es mucha la información, les voy a, si les interesa, aquí con la licenciada Aurea Ayón, les dejo la ponencia si alguien tiene interés, pues para que la puedan tener y en ese sentido, pues más bien aprovechar este momento para comentar. Por favor. Lo primero es comentar por qué no crecemos. Hay un problema grave en nuestro país. Tenemos 30 años en que nuestro promedio de crecimiento es 2%. Eso no es un problema, entonces, de una deficiencia de un gobierno o de un partido, sino que es un problema del modelo. Segundo, los efectos de desindustrialización, déficit comercial, dependencia tecnológica y alimentaria creciente en la que estamos. Esto es un sistema que está instalado. Siguiente. Tercero, eso es el diagnóstico histórico. Ahora, ¿qué es lo que debemos de ser hacia el futuro? México debemos ser una potencia económica, tecnológica, industrial, por nuestros propios medios. Y por último, ¿de qué manera las compras de gobierno pueden apoyar esa estrategia de reindustrialización? Son los 4 elementos de lo que les quiero exponer. Adelante. La economía política que se estableció hace 30 años es la causa por la cual no podemos tener altas tasas de crecimiento. Siguiente. El concepto de economía política, recordemos, fundador de lo que llamamos ciencia económica, Adam Smith, y dice, tiene 2 objetos. Primero,
que la gente pueda crear riqueza por ella misma. Ese es el primer objeto de la economía política. 2, que también cree riqueza para lo que llama Smith Commonwealth, la comunidad, para el conjunto, para todos. Se trata de que se enriquezca tanto el individuo como la comunidad. Ese es el concepto originario, 1776. Siguiente. Toda economía, entonces, es un pacto ético político, económico, y que en el caso de las formaciones de los países concretos, uno de esos elementos fundamentales es el ingreso y el gasto público como elemento sustancial, columna vertebral de toda economía política, y que reconoce los derechos del conjunto, define el papel de las instituciones públicas y también la intervención del Estado en la disminución de las desigualdades. Por eso el enfoque es sobre economía política. No hay economía que no sea política. La economía pura no existe. Siguiente. Stiglitz, ustedes saben, Premio Nobel de Economía, asesor del presidente de Estados Unidos en materia económica, vicepresidente del Banco Mundial, dice: en las etapas de desarrollo inicial de los países no hay ninguna evidencia ni teórica ni histórica de que los mercados se autorregulen. Por eso le dieron el premio Nobel. Él lo demostró, porque hay una teología del mercado. Los mercados se autorregulan. No, dice Stiglitz, eso es falso. Perdón. Toma un poco de agua. Entonces no es cuestión de si Estado o no. El Estado es fundamental, pero la pregunta es ¿cuál es el papel del Estado? ¿Y cuál debe ser su rol y su tamaño? Siguiente. Hemos construido en estos 30 años estructuras permanentes. Por eso observamos que cambia un presidente, cambia un partido político y sin embargo el país no crece. Y permítanme afirmar esto, ni va a crecer a las tasas que necesitamos, porque se ha subordinado la Constitución al poder corporativo global, porque se ha sustituido la rectoría del Estado por la dinámica del mercado. ¿Y quiénes son los mercados? Las corporaciones. Porque se ha disminuido el poder, facultades, instituciones y recursos del Estado-nación, políticas, leyes, presupuestos, en función de intereses de acumulación de las corporaciones globales, reducción de la inversión pública como motor del crecimiento, política monetaria que reduce el poder adquisitivo del salario como la ancla de la inflación. Y eso evidentemente disminuye mercado interno. Especializarnos en vender materias primas o productos de bajo valor agregado e importar productos de alto valor agregado tecnológico, sustitución de agentes nacionales y productos producidos por estas empresas nacionales por empresas y productos extranjeros, política de ciencia y tecnología sin relación real con la producción, sustitución de la banca nacional por banca extranjera y obtención de utilidades en México e inversiones fuera de México. El Banco de México recientemente ha llevado estadísticas, más de 80,000 millones de dólares de inversión en cartera de mexicanos fuera de México y más de 80,000 millones de dólares de inversión extranjera directa de mexicanos fuera de México. Por eso no crecemos, ni vamos a crecer. Siguiente. Las políticas públicas derivadas de esta economía política disminuye capacidades de los organismos del Estado, la apertura fomenta la importación, limitadas políticas de fomento, sustitución de organismos del Estado por corporaciones extranjeras, mercado internacional sobre mercado interno, garantía de rentabilidad del capital financiero y control extranjero del capital comercial. Siguiente. Esto hace imposible crecer al 6%, 7%. Es imposible.
bajo esas condiciones, alcanzar esas tasas de crecimiento. Y por lo tanto, estamos en un permanente semiestancamiento económico, limitada creación de empleos formales y una dependencia estructural de las importaciones. Este es el concepto. Y vamos, siguiente. Este es un modelo, un japonés que se apellida Sakaiya, escribió un artículo muy interesante comparando las pymes japonesas con las de México. Y en una edición conmemorativa de los 60 años de la Nacional Financiera se publicó ese artículo, que les recomiendo, es muy interesante. Pero yo me inspiré en ese modelo, porque él explica cómo es que funciona la economía japonesa. Entonces yo hice una adaptación de ese modelo de Sakaiya a esta realidad económica. ¿Qué es lo que importamos? Maquinaria, bienes intermedios, bienes de consumo, petroquímica, gasolina, alimentos. Procesamos como ya lo comentaba Rolfo, ¿verdad?, un número muy pequeño de grandes empresas globales, 3.500 empresas maquiladoras, 99% de MIPYMES, los trabajadores migrantes y la economía informal, con una mano de obra barata. Ayer declaró el Consejo Coordinador Empresarial: es falso querer aumentar el salario como medida de competitividad. Si se aumenta el salario, va a haber una catástrofe. Es un pacto, es un pacto. Ya vamos a ver que el que ha venido funcionando durante 30 años no ha funcionado y tenemos que modificarlo sobre bases distintas. Entonces, acá hay una reducción del Estado, crisis fiscal sistémica, y hay un déficit sistemático en el gasto. El gasto público se ha reducido de manera que no existe en ningún otro país análogo. Y que lo que exportamos, balanza comercial, que es negativa, y con el petróleo y la maquila se compensa ese déficit comercial. Este es el modelo en el que estamos y que evidentemente no ha funcionado, ni va a funcionar, ni vamos a crecer, ni va a haber empleos, ni mejorar salarios. Siguiente. Esta es entonces la causa. El modelo es la causa. Y por eso nos emocionamos mucho y pensamos, bueno, ahora hay una nueva propuesta, hay un nuevo partido, hay una nueva manera de hacer las cosas. Y resulta que no avanzamos. Y esa es la circunstancia en la que estamos. Entonces, se necesita una reflexión de las causas. Diagnóstico es señalar causas. Lo entendemos muy bien cuando se trata de un asunto médico. Tenemos síntomas, ¿no? Nos duele y hasta que no encontramos un médico que dice, no, la causa es esta, entonces hay diagnóstico. Si no se señala causa, no hay diagnóstico. Y andamos ahí como pegándole a la piñata a ciegas, no resolvemos las cosas. Entonces es importante esto para plantear bases sólidas que nos permitan retomar la posibilidad de desarrollo de México. Siguiente. Aquí vamos a empezar ya a la parte histórico-empírica. Ya les he comentado el aspecto conceptual. Ahora vamos a la demostración empírica. Observen por favor la línea verde. La línea verde es la evolución del PIB. Esta es una gráfica que sintetiza 80 años de historia económica. La línea verde es la evolución del PIB. En lado derecho, estamos hablando del 0, 3, 6, 9, 12%. Ven ustedes que durante 50 años México obtuvo una tasa promedio de crecimiento del 6.2%, medio siglo. No es que eso sea algo que quisiéramos hacer al futuro, ya lo hicimos, 50 años, del 32 al 82. Y observen cómo ha venido esa línea verde en un proceso de declinación. Observen también la línea morada, que es el índice de salario mínimo, medido contra una canasta básica, que aumentó sistemáticamente más o menos hacia el año 73, y desde entonces la línea morada declina sistemáticamente. Y observen la línea roja es la inflación. Es decir, logramos en el pasado baja inflación y aumento
del poder adquisitivo del salario. No es cuestión teórica, estos son hechos históricos, concretos de la historia económica de México. Entonces, observamos que del 82 a la fecha hay un quiebre, y ese quiebre tiene que ver justamente con el cambio de la economía política. Esta perspectiva histórica es muy importante porque nos indica cuáles son las tendencias estructurales en las que estamos situados. Adelante. Tasas medias de crecimiento para varios periodos, en donde observamos esta gran dificultad. El primer año de gobierno del presidente Peña Nieto se tenía una mayor expectativa, quedamos en 1.2. Y ya vemos cómo hay procesos de revisión de las tasas esperadas. No vamos a crecer. Y si promediamos este año y el pasado, probablemente andemos de nuevo en el histórico del 2%. Siguiente. Aunque quedaron en la banca como 145,000 millones de dólares. En banca. ¿Quedaron en qué, perdón? Quedaron en la banca de México como reserva. Aún así, el tema de las reservas, ahorita lo vamos a comentar. Adelante. Miren, mercado interno. Si sumamos importaciones y exportaciones, esto es lo que se llama índice de apertura de la economía. Se suman importaciones, exportaciones y se mide como proporción del PIB. Hace 30 años, son 30 años, eso era más o menos 20%, ahora estamos en el 60%. ¿Qué quiere decir? Que el mercado interno es lo inverso, que quiere decir que el mercado interno se reduce al 40%. En Japón, ¿cuánto representan las exportaciones de Japón como proporción del PIB? 12%. Es decir, el ser grandes exportadores, si no hay un valor agregado, pues eso no tiene una expresión en el nivel de vida de la sociedad. Siguiente. Disminución del ahorro bruto. La línea de arriba es China, la línea morada de abajo somos nosotros. Nos situamos en un rango, ¿no? 20, 25%, en esa banda nos movemos. China ahorra más del 50% del PIB. Es un capitalismo de Estado. Y de ese 50%, más del 50%, invierte en formación bruta de capital fijo 48%. Crece al 10%. Ahorita está en crisis y nada más crece 7%. Tiene superávit comercial anual, más de 250,000 millones de dólares. Su deuda pública es del orden del 15% del PIB. Estados Unidos ahorra 15, no, ahorra como 13, invierte como 15 del PIB, crece 1, 1,5, 2%, déficit comercial promedio 300,000 millones de dólares, déficit, y déficit público superior al 100% del PIB, 16.7 trillones de dólares. Obvio, Estados Unidos no puede con China. Y obvio, necesita apoyos. Y por eso la posición de México es un clavo ardiendo para la economía de Estados Unidos, nada más que a un costo que nos sofoca nuestra posibilidad de desarrollo. Siguiente. México es un paraíso fiscal. Nosotros recaudamos ingresos tributarios aproximadamente, vean ustedes, 15, 20% del PIB, aunque propiamente los ingresos tributarios son como del 11%, los ingresos fiscales totales como proporción del PIB están en ese orden de magnitud, que es la mitad del promedio de la OSDE. Se dice, vamos a hacer lo que hace la OSDE. Bueno, pues esto es lo principal. Volvemos al concepto de economía política. Son recursos del Estado para promoción de la riqueza que ayuda al Commonwealth, a la comunidad. Siguiente. Estos son los aportes que del año 77 al año 11
2011, ha hecho Pemex a las finanzas públicas. La línea roja, como ustedes observan, se mueve entre la banda de 40 y 30% de cada peso de gasto público. Es decir, hemos usado un recurso estratégico no renovable, vendido y exportado como crudo para gasto corriente. Eso es una tontería, como nación es una irracionalidad, porque es un recurso no renovable. Siguiente. Se dice, México no dispone de recursos. Estos son los números del 12, más o menos similares a los del año 13 de Pemex. Ingresos totales cercanos a 2 billones de pesos. Gastos de operación del orden de 540,000 millones. Balance operativo superavitario, 1.383.000. Gasto de inversión presupuestal, Pidiregas, más o menos 300,000 millones, y le queda ingreso antes de impuestos superior a 1 billón de pesos. Y prácticamente todo se lo queda Hacienda. Es decir, no solamente no le permite ni siquiera pagar los intereses, como ustedes ven ahí, son 38,000 millones de pesos. Y entonces nos presentan las cuentas de que Pemex está quebrado. ¿Cómo que está quebrado? Bueno, como respondió el secretario Videgaray a Carmen Aristegui, oiga, explíqueme esto, ¿está quebrado o no está quebrado Pemex? Bueno, depende antes o después de impuestos. Claro, si el balance primario antes de impuestos, derechos y aprovechamientos es de 1.072.000 millones y paga impuestos por 1.067.000, le dejan 4,000 que ni siquiera son suficientes para pagar los intereses, pues claro, Pemex está quebrado, pero no está quebrado. Entonces, ¿cómo administramos un recurso que es el más importante para poder desarrollarnos? Es fundamental. Siguiente. Hay distintos capitalismos en el mundo, distintos. Ya mencionamos un poco el capitalismo chino, es un capitalismo de Estado. ¿Por qué se ahorra ahí el 53%? Porque es una política de Estado. ¿Y por qué se invierte el 48%? También. Es un capitalismo de Estado. Está el modelo estadounidense, es un capitalismo de la gran corporación, y el modelo europeo, que es un capitalismo con un estado de bienestar. Son distintos capitalismos. Pero en el caso de México, el gasto público es muy significativo para compararnos con otras economías políticas. Por ejemplo, Dinamarca, por ejemplo, Suecia, que sabemos, el capitalismo escandinavo, son monarquías. Son monarquías, sin embargo, tienen un gasto público superior al 50% del Producto Interno Bruto. Francia, del orden del 45% del gasto público como proporción del PIB. Nosotros 24%. ¿Qué quiere decir? Que es un Estado disminuido e impotente, porque no puede jalar con inversión pública a la inversión privada, como lo hicimos anteriormente y como lo está haciendo China y otros países. Siguiente. La deuda externa total de México está llegando a los 200,000 millones de dólares. De esos aproximadamente 120,000 es deuda pública. El problema de la deuda que sea externa es que se tiene que pagar en divisas. La deuda pública de Japón es de 200% del PIB. Estados Unidos, más del 100%. ¿Pero por qué no hay ese problema monetario y de tipo de cambio en Japón? Pues porque esa deuda es en yenes. Entonces, ¿qué ocurra con el euro? ¿Qué ocurra con el dólar? Es otro asunto. Nosotros tenemos ya esta deuda, y ojo, porque esta la tenemos que pagar en dólares. Y eso es un problema, ya lo hemos vivido. Siguiente. Tenemos un saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que incluye, como saben ustedes, la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de todo lo que se refiere a transporte, logística, seguros, turismo, movimientos de capitales.
nosotros nos movemos en los negativos. Si observamos o comparamos con China, se mueven en los positivos. Por eso están acumulando y acrecentando su poder en lo interno y ante las economías del mundo. Siguiente. La disminución de los salarios como porcentaje del producto evidentemente reduce mercado interno, hay una dependencia agroalimentaria y nutricional. Hay ausencia de un verdadero sistema bancario promotor de la inversión, instituciones de seguridad social en quiebra técnica inminente. Ya hubo años en que el Seguro Social ha tenido que pagar las pensiones sobre la base de sus reservas. Ojo con ese tema también. Y el ahorro nacional es administrado por entidades financieras para beneficio de las corporaciones globales financieras, no para nuestro proceso de inversión y desarrollo. Siguiente. Todo esto entonces en particular se ha convertido en una desindustrialización, déficit comercial, dependencia tecnológica y alimentaria creciente. Siguiente. El porcentaje de lo que representa la industria en el PIB es del orden del 15%, Brasil 32%, China más del 40%. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de creación de valor agregado en la industria es fundamental para el desarrollo integral y el posicionamiento de competitividad de la economía ante las economías del mundo. Nosotros nos hemos desindustrializado. Siguiente. Vean ustedes el registro de patrones de empresas manufactureras ante el Seguro Social, que más o menos era del orden de 135,000 hacia el año 2000. Una década después está en el orden de 120,000. ¿Qué quiere decir? Desaparecieron 15,000 industrias manufactureras. Y esto pues es una tragedia porque posiblemente no lo observamos, pero está ocurriendo y está destruyéndose el tejido productivo del país. Siguiente. Observen cómo los bienes de uso intermedio, color verde, aumentan de manera significativa. Y un foco no rojo, sino rojísimo. En los últimos años, el valor de la importación de los bienes de consumo es superior a la importación de los bienes de capital. Cuando Jaime Serra, al inicio de la negociación del Telecán, decía, no nos preocupemos mucho del déficit comercial, porque ahora vamos a importar maquinaria, vamos a hacer una gran estructura manufacturera, industrial, y entonces vamos a exportar no eso, sino 10 veces eso. Bueno, esto es lo que realmente ha ocurrido. ¿Esto qué quiere decir? Que se han roto cadenas industriales y que para, por ejemplo, producir, no sé, camisas, pues importamos la tela de China o de la India, los botones no sé de dónde, y entonces, ¿qué quiere decir? Que crecientemente la posibilidad de valor agregado se va dificultando porque no hay una articulación de las cadenas productivas. Siguiente. Estos son datos interesantes, básicamente que indican cómo a lo largo de una década la formación bruta de capital fijo y las remuneraciones tuvieron tasas negativas de crecimiento. ¿Qué quiere decir en concreto? Quiere decir que un empresario no invirtió, como lo hizo Rolf, por ejemplo, en planta, equipo, innovación, sino que utilizó la misma maquinaria que tenía y que con eso hizo pues extender la vida útil de sus inversiones, pero que no le dio para invertir en desarrollos de tecnología. Y evidentemente eso pues afecta la relación de productividad y competitividad versus otras economías. Siguiente. Vean ustedes cómo esta es una medición del Banco de México sobre qué tanto de lo que llamamos inversión extranjera directa realmente es un flujo nuevo, porque siempre tenemos un poco esa imagen, ¿no? Ah, es que hay flujos de inversión. Pues no, resulta que más o menos el 57% de lo que llamamos inversión extranjera directa es reinversión de utilidades.
En otras palabras, no son nuevos flujos de capital. Y además, mucha de esa inversión es compra de activos que ya existían, es decir, no se generan capacidades adicionales de producción en la economía. Siguiente. México, con este modelo disque de apertura, modelo de exportador, pues no somos un modelo exportador, somos un modelo importador, porque observamos de manera importante cómo prevalecen los procesos de déficit comercial frente al mundo. No tenemos superávit sistemático, sino déficit sistemático. Siguiente. Y dentro de ese déficit, el sector manufacturero es el que resulta sistemáticamente deficitario, y el que nos ha venido dando superávits ha sido precisamente el sector petrolero, es decir, exportamos crudo, y esas divisas de exportación de crudo compensan el déficit comercial del resto de la economía. Obviamente, pues esto no es sostenible, porque el recurso petrolero, además exportado a $100, pues es algo finito, y para nosotros muy finito. Siguiente. Aquí vemos cómo normalmente se presentan las estadísticas de aumento de las exportaciones de México, pero no se pone junto también el aumento de las importaciones y el resultado. En realidad lo que tenemos es una tendencia a un déficit de la industria manufacturera que es constante. Siguiente. De manera más particular, observamos cómo el 35% de lo que exportamos va para Texas y el 45% de lo que importamos viene de Texas. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos convirtiendo en una especie de apéndice de la economía tejana. Entonces no estamos hablando de una economía global, no, estamos hablando ya ni siquiera de Estados Unidos, sino de Texas. Esto supone una visión estratégica y geoeconómica que tenemos que construir, porque esto obviamente no nos conduce hacia una condición que nos permita ser lo que debemos ser. Siguiente. La falta de inversión pública aumentó exponencialmente el déficit comercial de derivados del petróleo. Observen ustedes las líneas verdes de déficit ya en el orden de los 15,000 millones de dólares anuales de derivados del petróleo. Siguiente. En la petroquímica también observamos cómo en la línea verde es el déficit, la balanza comercial negativa del orden de 8,000 millones de dólares anuales. Además, no es racional. Miren, reforma energética. ¿Cuántos barriles de petróleo producimos diarios? 2,5 millones. ¿Cuál es el consumo nacional? 1,5. Producimos 2,5, consumimos 1,5, exportamos 1. ¿Por qué necesitamos producir entonces 3,5? ¿Cuál es la urgencia? Porque lo exportamos a $100, es el valor de la mezcla mexicana. Y en lugar de poner refinerías, importamos gasolina y diésel y turbocina, $150 más o menos. ¿Cuánto cuesta un barril de petroquímica? $6,000. No es racional exportar barriles a $100, importar petroquímica a 6,000. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces, esto es lo que deberíamos de tener como estrategia, ¿no? Fundamental. Siguiente. Miren, bienes de alta tecnología. Este micrófono, ese proyector, la computadora, los celulares, los bienes de alta tecnología. Vean ustedes, estamos llegando a un déficit anual del orden de 43,000 millones de dólares por año de déficit comercial. Siguiente.
comparemos la primera y la última de las barras. La primera es Estados Unidos y la última somos nosotros. ¿Qué sucede? Pues que tenemos una proporción inversa. Nosotros tenemos 10% de industrias de alta tecnología, otro 30% de media alta, pero la mayor parte, más de la mitad de nuestras industrias del sector manufacturero son de media baja y baja tecnología. Entonces, esa es nuestra estructura real productiva. Y nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Japón, con todo el mundo. Obvio, si esta no es nuestra estructura productiva, ¿cuál va a ser el resultado? Pues el que ya vimos. Siguiente. Ya conocemos la dependencia tecnológica, son cifras que ustedes conocen, todos ya hemos visto de manera muy clara durante muchos años, la diferencia de lo que gastamos como proporción del PIB en investigación y desarrollo tecnológico. Siguiente. Lo mismo, el gasto de investigación y desarrollo experimental en el país, en la manufactura y en la industria. Entonces, esto que hace el ingeniero Roels, pues es magnífico, porque él hace investigación y desarrollo experimental en la industria. Pero son garbanzos de a libra. Qué bueno, tenemos que tener muchos rulos. Siguiente. Esta es la balanza de pagos tecnológica, es decir, lo que pagamos por tecnología y lo que vendemos nosotros, que es deficitario del orden de 2,000 millones de dólares por año. Estados Unidos más o menos tiene un superávit del orden de 30,000 millones de dólares. Alemania e Inglaterra más o menos superávit 15,000 millones de dólares. Nosotros déficit 2,000 millones de dólares. Siguiente. En la parte agropecuaria, desde la firma del Telecán, observen ustedes la balanza comercial negativa, sistemática, desde la firma del Telecán. Siguiente. El índice de dependencia alimentaria de granos y oleaginosas, que ahorita está en el orden del 45%, es decir, 45% de lo que comemos es importado. ¿Saben ustedes cuántas hectáreas no se están cultivando? 8 millones. Y se perdieron 6 millones de empleos en el campo desde que se firmó el Telecán. Entonces, no es racional tener 8 millones de hectáreas que no se cultiven, 6 millones de gente de empleo, importar 45% de la comida. Algo está mal. Aquí hay que juntar las neuronas, eso no está funcionando bien. Siguiente. En el 2008, cuando hubo aumento de los precios internacionales de trigo en Rusia, porque hubo un periodo de calentamiento, el trigo necesita mucho frío en la primera etapa de su desarrollo, no hubo frío, no se dio el trigo. La reducción de la producción en Rusia llevó al extremo de que Rusia prohibió la exportación de trigo, afectó a los mercados del mundo, aumentó el precio del trigo, jaló al precio del maíz. Resultado, aumentaron los precios de los alimentos del mundo. Y si importamos el 45% de la comida, lógico, subió el precio de los alimentos. Y si no sube el salario, ¿qué pasa? 6 millones de personas pasaron de pobreza a pobreza extrema. Quiere decir, no pudieron hacer 3 comidas al día. Entonces, este es un gran problema. Ahora el Banco de México está muy preocupado por esto, pues por este efecto inflacionario, ¿verdad? Bueno, menos mal que le están poniendo atención, pero el problema es que tenemos las condiciones para producir nuestra comida. Siguiente. Bueno, lo de la minería es un escándalo. En 12 años se dieron 53 millones de hectáreas en concesión, una cuarta parte del territorio, se pagan 5 pesos. La tabla de la derecha está en la ley minera. 5 pesos por hectárea por año de derechos, 5. O sea, digamos que con esta morralla yo puedo pagar los derechos por hectárea de, no sé, 20 años, ¿no? Y se paga 1.5% del valor de la utilidad de impuesto. Solo el año 2010, producción cercana de 80 toneladas de oro.
128 millones de onzas troy de plata. Imagínense que en lugar de que sale ese oro y esa plata se deposite en el Banco de México por algún mecanismo, podemos rehacer nuestro sistema bancario. ¿Por qué? Tenemos oro y plata. Y podemos rehacer un sistema bancario con garantías sólidas, oro y plata. No bilimbiques, dólares o lo que quieran. Oro y plata, lo podemos hacer. Por eso lo menciono, porque no es racional lo que está pasando. Eso no es racional. Siguiente. Este es el artículo 1106 del Tratado de Libre Comercio. Léanlo, por favor. Dice: ninguna de las partes podrá imponer este requisito de desempeño a un inversionista extranjero. No le puede pedir exportar un determinado nivel, alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional, dar preferencia a bienes producidos en su territorio, relacionar el volumen de la importación con el volumen de la exportación o con monto de entrada de divisas. Es decir, una empresa extranjera puede importar 1,000 millones de dólares y no exportar nada, o al revés. Es a su discreción, según el Tratado de Libre Comercio. Actuar como proveedor exclusivo de los bienes que produce en un mercado específico, etcétera. Entonces, cuando se habla de todos estos cambios y expectativas de la reforma energética, el Tratado de Libre Comercio está sobre cualquier ley federal, según la jurisprudencia de la Suprema Corte. De manera que esto prevalece sobre cualquier ley federal. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a que hagan o no hagan, o que le compren, o que contenido nacional? Eso no va a ocurrir. Esto es muy grave, porque entonces, ¿dónde está el poder de desarrollo de estas inversiones? Siguiente. Bueno, hasta aquí el diagnóstico. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, evidentemente que nosotros debemos ser una potencia económica por nuestros propios medios, trabajo y recursos ante la globalización. Siguiente. El mundo cambió del año 80 a la fecha. Hubo un cambio en la geoeconomía del mundo. Europa representaba el 30% del PIB del mundo, Japón el 9%, Estados Unidos el 23%. Siguiente. Treinta años después, emerge Brasil, se reduce el poder económico o participación económica de Europa. China es un jugador muy importante, India, Rusia, Corea. Hay un cambio en la geoeconomía del mundo. Entonces, en este contexto, tenemos nosotros que definir nuestro propio proyecto ante lo que está ocurriendo en el mundo. En esencia, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos, al término de la Segunda Guerra Mundial, representaba el 50% del PIB del mundo. Las economías y ciudades europeas estaban destrozadas por la guerra. Japón, en gran parte también. China no emergía todavía como una potencia industrial. Bueno, hay un reacomodo y tenemos que tener un proyecto propio ante este mundo, que es el que hoy nos toca vivir. Siguiente. Por eso, lo que tenemos que hacer es ser potencia y que podamos con eso garantizar los derechos humanos. Si no somos potencia económica, no podemos garantizar la seguridad, la vida, el trabajo, la salud, la educación, el empleo. No lo podemos hacer porque no hay las condiciones, la base económica para hacerlo. No es que queramos, nosotros no vamos a ir a invadir Honduras o Guatemala. Ser potencia quiere decir otra cosa. Siguiente. Quiere decir que ser potencia es la capacidad de la nación de satisfacer de manera soberana y sustentable las necesidades de nuestra sociedad sobre la base de nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestras empresas, nuestras instituciones públicas y organismos del Estado, leyes y recursos públicos para alcanzar libertades, derechos humanos y colectivos de los mexicanos. Eso es ser potencia. Ser potencia es, estamos importando 45% de la comida y tenemos 8 millones de hectáreas, bueno, pues que no cultivamos, por favor, algo está mal, o sea, no, eso no es natural. ¿Y por qué? Pues simplemente porque no es rentable.
¿Y por qué no es rentable? Por las relaciones de comercio internacional. Y tiene que ver con los costos de producción. Vamos a decir que el costo de producción de una tonelada de maíz son 1,000 pesos. Bien, si la tonelada de maíz de Estados Unidos se vende en México en 800, porque allá se subsidia esa exportación, esa producción, bueno, evidentemente a 800 pesos el productor nacional no es rentable. Resultado, no produce. Es lo que nos sucedió. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que decir en este sentido, hacer un análisis de fondo, en primer lugar tener un proyecto propio y luego renegociar lo que tengamos que renegociar. Siguiente. Y necesitamos otro concepto de competitividad. Perdónenme, pero el concepto de competitividad que se ha difundido y que se reconoce y que básicamente ha promovido el Instituto Mexicano de Competitividad dice: competitividad es la capacidad de atraer y retener inversiones. Ese concepto no tiene fundamento en ninguna teoría económica y tampoco tiene fundamento en la historia económica de ningún país que sea potencia. Alemania no se desarrolló con el concepto de atraer y retener inversiones. Japón no se desarrolló con el concepto de atraer y retener inversiones. Estados Unidos no se desarrolló con el concepto de atraer y retener inversiones. China no se desarrolló con el concepto de atraer y retener inversiones. Ellos atraen inversiones y las meten en su proyecto nacional. Ya vimos cuánto ahorran. De manera que tenemos que tener un concepto propio de competitividad. Nota de pie de página. Observen quiénes son los que financian el Instituto Mexicano de Competitividad. Bueno, pues el gobierno estadounidense, el Departamento de Estado, Departamento de Asuntos Especiales de la Embajada Británica. Es decir, no es nuestro concepto. Lo primero es tener un concepto propio, pensar por nosotros mismos y definir nuestros propios intereses. Por lo tanto, necesitamos un concepto en el que la competitividad se vea como una capacidad evidentemente económica, pero que está inserta en una relación humana de trabajo, una relación sustentable con la naturaleza, que permita elevar el nivel de vida, los salarios y las utilidades de nuestras empresas y entidades económicas, que permita aumentar el pago de impuestos. Tenemos que reorganizar todo como una relojería de una economía política que no está funcionando a otra economía política articulada de manera distinta. Siguiente. Este es un esquema en el que pudiéramos plantear ya en forma más particular un camino para la reorganización de nuestra economía política, que tiene que partir de un acuerdo y una claridad y una coincidencia de una visión pública, privada y social. Y que eso evidentemente requiere acciones privadas para aumentar productividad. Necesitamos aumentar tecnología, inversión en innovación, capacitación empresarial y laboral y modernización administrativa a nivel de cada núcleo productivo, que permita tener una política salarial basada en la productividad. Si la productividad aumenta el 7%, bueno, pues entonces no debe de haber ningún problema en que los salarios aumenten el 6%. Es decir, estamos con esa camisa de fuerza. Ese aumento de salarios aumentaría el ingreso disponible y reactivaría el mercado interno. El mayor aumento, la productividad permitiría aumentar utilidades e inversión empresarial y luego entonces aumentar la recaudación. Y esa recaudación reforzaría el proceso de inversión nacional. Si empezamos del 5 hacia atrás, no funciona. Lo intentó Fox, lo intentó Calderón. Y ahora estamos viendo que algo no funciona con la reforma fiscal. Entonces, tenemos que ver cómo está todo el proceso y el mecanismo de transmisión para aumentar la competitividad nacional. Este es un tema de discusión, obvio que esto amerita una gran discusión, una gran deliberación, pero bueno, aquí está un elemento propositivo en términos de esquema conceptual para iniciar un debate, pero tenemos que encontrar la forma de realmente construir y hacer compatibles y sistemáticos estos procesos. Siguiente. En ese concepto, entonces, necesitamos una reindustrialización acelerada. ¿Qué quiere decir acelerado? Pues que la industria tiene que crecer a tasas superiores al crecimiento de la economía.
Si estamos creciendo al 2, bueno, pues queremos crecer al 7, ¿verdad? Bueno, queremos crecer al 6. Bueno, pero dentro de ese 2 deberíamos debemos de crecer pues por lo menos el doble, ¿no? En la industria, porque la industria es la que incorpora el valor agregado tecnológico industrial, es el que nos da nivel de vida, es el que permite aumentar realmente la calidad de vida, el nivel de vida. Siguiente. Obvio que esto no quiere decir volver al pasado, tenemos que pensar en la convergencia digital y tenemos que situarnos en la revolución tecnológica. O sea, nosotros no estamos pensando que esto es viable volviendo a una situación del pasado histórico, no. Tenemos que convertirnos en actores de la modernidad, no nomás en consumidores, porque finalmente, pues consumir, sabemos usar un teléfono y una computadora. Y vamos a un hospital y nos atienden con equipos de alta tecnología y medicina nuclear y muchas maravillas. Pero no es suficiente, no es sustentable el alto nivel de vida si nosotros no somos capaces de desarrollar ese nivel de desarrollos y capacidades tecnológicas. Siguiente. Tiene que ser una política de Estado basada en un pacto social, establecer condiciones macroeconómicas, un desarrollo integral del mercado interno, y el sector energético debe ser un impulso. Ahora, si los actores que van a convertirse en los principales motores de esto son corporaciones extranjeras, pues ya vimos lo que dice el artículo 1106 del Telecán. No se les puede pedir ningún criterio de desempeño. A ellos no les interesa desarrollarnos. Ellos ya tienen las tecnologías. El mercado incluso que les vamos a proporcionar les va a permitir perfeccionarlas y desarrollarlas a otro nivel. Siguiente. Por último, compras de gobierno. El tema de compras de gobierno debe ser un instrumento en esa estrategia de reindustrialización. Siguiente. En Estados Unidos, las pymes reciben 35% de todos los contratos federales. 12% del gasto federal se dirige a empresas, a compras a pymes. Las pymes en Estados Unidos representan 99% de los empleadores, 52% de la fuerza laboral, prácticamente los nuevos empleos, 51% del ingreso nacional y 96% de los bienes exportados. Comparemos estas cifras con las que nos acabó de ofrecer Rolf hace un rato. Son importantísimas. Siguiente. Y en Estados Unidos es una política de Estado, ¿verdad? Entonces hay que desarrollar esa política de Estado. Tenemos que recuperar el poder de las compras de gobierno para impulsar el mercado interno y el crecimiento económico. Entonces, aquí hay una cuestión que tenemos que hablar muy claramente con Estados Unidos y con Canadá. A ver, compadre, tú tienes derecho de acceso a mis compras de gobierno, ¿sí? ¿Cuánto de mis compras de gobierno las ofrecen tus proveedores? Y ahora vamos a ver, en Estados Unidos y en Canadá, ¿cuánto de sus compras de gobierno las aportan empresas mexicanas? Hagamos un balance. Porque ¿sabes qué? Las compras de gobierno son un recurso de la nación para su desarrollo. ¿Cómo que el mercado y la competitividad? No, perdóname. No, es que el mercado es la posibilidad para que haya empleo y trabajo, inversiones. ¿Y por qué se ha desindustrializado el país? ¿Por qué no crecemos, etcétera, etcétera? Nosotros no nos podemos dar el lujo de no crecer. ¿Por qué? Porque cada año hay 1 millón de criaturas que ya están en la escuela, que van a terminar, que van a necesitar ganarse la vida. Y así como eso, también tenemos 1 millón de bocas cada año más que alimentar. No podemos seguir con ese esquema del Telecán. Estas son reflexiones históricas de fondo. Y no las hacemos, pero en algún momento las vamos a tener que hacer, porque como vamos es inviable el país. Siguiente. Por ejemplo, 61,000 millones de pesos equivalen al 0.25 del gasto federal. En 2013, 102,000 millones, bueno, es el 0.27 del gasto total. ¿Qué quiere decir? Que si el gasto público en este año, entiendo que es de 4.4 billones, tenemos un potencial enorme. Hay un potencial enorme.
Es un gasto público que es de nuestros recursos, de nuestros impuestos, que debemos tener el derecho de poderlo usar para darle mercado a los mexicanos, para que esos mexicanos pues tengan empresas y puedan darle empleo a otros mexicanos. Es un recurso que tenemos y debe ser un recurso para nuestro desarrollo, porque cada importación produce un empleo y paga impuestos en otro país, no aquí. Entonces, hay una gran oportunidad para reconstruir cadenas de valor agregado. Siguiente. ¿Esto qué requiere? Pues tenemos que modificar el marco legal de las compras de gobierno, desde la Constitución, alinearlo, que de manera efectiva al menos 35% de las compras de gobierno. Fíjense ustedes aquí, ¿por qué el 35%? Cuando estuvimos trabajando en esto de la ley hace ya una década, ¿por qué 35%? Pues por el ejemplo del Small Business Administration y de la legislación de compras de gobierno en Estados Unidos, 35%, que se cumpla a las pymes. Las entidades federativas no están gobernadas por el Telecán, podría usarse todas las compras de los gobiernos estatales y municipales. Y usar estratégicamente otros dispositivos para lo que podamos, ¿verdad?, administrar el Telecán. Siguiente. Necesita una coordinación intergubernamental. Y la Secretaría de Economía pues tiene un papel estratégico, porque tiene que ser la gran directora de la orquesta, de la oferta, de la demanda, de cómo generar condiciones. Tiene que tener una visión estratégica, porque alguien tiene que ser el director de orquesta, pues obviamente es la Secretaría de Economía. Y establecer una legislación de pago inmediato mediante un paganet. ¿Qué les parece un paganet? Porque uno de los problemas importantísimos en esta relación de proveeduría es el problema del pago. Los costos de transacción son altísimos, el tiempo dedicado para cobrar y justificar y llevar y traer aún es todavía muy fuerte. Entonces, un paganet, compranet y paganet. Y la política energética como impulsor de la reindustrialización. Siguiente. Una planeación estratégica de las adquisiciones. ¿Qué quiere decir? Desarrollar, por ejemplo, como lo decía Rolf hace un rato, un cierto tipo de dispositivo que mejore la eficiencia de los transformadores y permita, por ejemplo, dar cuenta al usuario o eficientar el sistema del SENACE con la producción local de energías eléctricas, en fin, esas cosas se pueden programar y a lo mejor requieren 2 o 3 años de desarrollo y eso requiere tiempo, financiamiento. Ese es un instrumento que podemos usar, pero se requiere una actitud de construcción del conjunto de las entidades públicas. En otras palabras, la administración pública, sea federal, estatal o municipal, no puede dar por hecho que ya está ahí la oferta. Hay que crear esa oferta. Y hay que crear una oferta de alto nivel competitivo y tecnológico a nivel mundial. A nivel mundial. Nosotros no debemos de aspirar a tecnologías de medio pelo, no, debemos de aspirar a tener el dominio de la frontera tecnológica industrial. Siguiente. Y por lo tanto, entonces, esto nos permitiría tener ya a nivel nacional una reducción de importaciones, una posibilidad de desarrollo regional, posibilidad de utilizar los recursos que tenemos, de orientar el desarrollo científico, porque también ese es otro problema. La política científica tiene una política de oferta. Aquí tenemos este centro y aquí están estos especialistas. Y producen esto, conocen esto y tienen todas estas capacidades, investigaciones y prototipos y desarrollos ya a nivel de preindustrial. Bueno, ¿y por qué no se parte un poco al revés? Es decir, ¿por qué no se parte de las demandas necesarias de tecnología en los distintos sectores de la manufactura, de la industria y los servicios? Y entonces armamos eso de una manera más integral. En síntesis, las compras de gobierno son un instrumento poderosísimo y hay que construirlo con un enfoque estratégico. Serían mis reflexiones y pues agradezco de nuevo la bondad de su presencia, de su atención y sobre todo la invitación pues para tener estas reflexiones en este espacio tan importante. Muchas gracias. No sé si algunos de ustedes tengan dudas con el doctor
quisiera hacer una pregunta al doctor. Mira, doctor, ¿usted es asesor de algún político o de políticos? Todo este pensamiento realmente lo hemos hecho a través de un diálogo con especialistas, con empresarios, académicos, algunos políticos. Entonces, el método no es tanto un método académico tradicional, sino como construcción conjunta, ¿no? Porque su ponencia creo que es un desperdicio si no lo ve un político. Es todo lo que anhela un mexicano, hacer eso. Pero yo le digo que para mí el modelo, para mí así pensando en alto, el modelo está bien. El problema es quiénes hacen el modelo y quiénes trabajan en el modelo. Ahí está el rollo. Usted decía el paraíso fiscal, que México es un paraíso fiscal. ¿Para quiénes? ¿Para las pymes? No, no es un paraíso fiscal para nosotros. Porque nosotros somos los que pagamos todos nuestros impuestos. Los paraísos fiscales vienen siendo para las transnacionales, que eso es así. Aproximadamente de pymes, de pequeña y mediana empresa, nosotros somos unos 10 millones, que es lo que sostiene a este país. Ojalá, digo, está muy bien su ponencia, lo que ve, como tiene plasmado. Le vuelvo a repetir, es lo que anhelamos como pequeño empresario, que se diera esto, que vendiera un modelo que encajara bien, pero realmente no se da, no vemos que se dé. Yo creo que lo primero es la conciencia, Sí. el entender cómo estamos funcionando y a partir de eso también un diseño colegiado, porque miren, ciertamente todo esto que comentamos es complejo, y por lo tanto no se puede tampoco improvisar o simplemente tener sino que tenemos que tener un pensamiento sistemático, ordenado, pero con mucha claridad de nuestros objetivos. Y lo vamos a tener que hacer de una forma u otra bajo las condiciones que tenemos actualmente. Buenas tardes, doctor. Primero ofrezco una disculpa porque llegué tarde a la plática y quizá ya tocó el tema de mi pregunta. ¿No le parece, a mí sí, que es un poco el huevo y la gallina? Porque efectivamente el sector PYME en México ha servido básicamente para financiar gasto público y no vemos reflejado ese gasto en apoyo a programas de desarrollo pymes, a pesar de que existen muchos. Mi pregunta es si no es un poco el huevo y la gallina, porque le estamos pidiendo de cierta forma al causante de esta degradación que lo reactive, porque también al no haber habido este impulso, pues partimos de una base que cojea muchas veces y de muchas formas, por falta de tecnología, por falta de financiamiento, por falta de educación. Entonces, sí entiendo su concepto de que debería de ser el motor del desarrollo, pero ¿estamos preparados para simplemente con una política poder decir, bueno, a partir de mañana compramos tanto y eso solucionaría en su punto de vista la problemática de las empresas? Yo sí creo que es posible establecer un pacto de construcción de estas capacidades. Lo importante es instalar ese proceso. Obviamente, esa creación de oferta no puede ser súbita, hay que construirla. Pero les voy a dar algunos órdenes de referencia. Por ejemplo, ¿cuánto es el monto del fondo PYME? ¿De qué orden de magnitud? 8,000 millones de pesos para todo el universo, para el 99% de las pymes, que son el 99% de las empresas. 8,000 millones. ¿Y cuánto es el presupuesto total? 4,400,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que sí hay márgenes que podemos utilizar para generar oferta y también acompañar esa generación de oferta con demanda. No podemos pensar en que los mercados se autorregulan, eso no existe. Por eso mencionaba yo al principio
el concepto de Joseph Stiglitz. Stiglitz precisamente le dieron el premio Nobel porque él demostró que esto de que los mercados se autorregulan, eso no existe, ni en la teoría funciona, ni menos en la historia económica concreta. Entonces, sí necesitamos construir un método de comunicación para ir diseñando, echando a andar y construyendo esa estrategia de reindustrialización. Lo tenemos que hacer y tenemos con qué. Es decir, México no está llamado a ser un actor secundario. México está llamado a ser una potencia y debemos ser potencia. Tenemos con qué, tenemos las capacidades, pero necesitamos claridad de cómo también políticamente desarrollar una forma distinta de relación, en donde bajo reglas de corresponsabilidad nos propongamos lograr metas como país, con una corresponsabilidad muy clara de los distintos participantes. Este método lo han ejercido, lo han hecho otros países. Alemania lo hizo en su proceso de reconstrucción. En Japón funciona por otras razones históricas, gobernado por otros procesos. Nosotros tenemos que diseñar eso y yo creo que inevitablemente lo vamos a ir desarrollando y perfeccionando, ¿no? Pero no es, evidentemente, como usted muy bien advierte, algo que de manera súbita, como ocurrencia, como un impulso de un día para otro se resuelve. No, hay que construir un concepto y comprometerse con él y desarrollarlo sistemáticamente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes y gracias al doctor por la ponencia. Muchísimas gracias. Gracias. Secretaría de Economía, Gobierno de la República.